La historia de la humanidad está plagada de secretos. Algunos se pierden en la noche de los tiempos, olvidados y cubiertos por el polvo del pasado. Otros, sin embargo, se niegan a morir. Susurrados en voz baja, transmitidos con temor en los ojos, estos secretos nos persiguen desde las sombras. Uno de esos secretos, un capítulo oscuro y terrible de la ciencia, es el experimento Abigail. En los anales de la investigación científica, existen rincones donde la razón se topa con lo inimaginable, donde la búsqueda del conocimiento se adentra en terrenos prohibidos. El experimento Abigail habita uno de esos rincones, un recordatorio escalofriante de que la línea entre la genialidad y la locura puede ser peligrosamente delgada. ¿Qué fue el experimento Abigail? ¿Realmente sucedió o es simplemente otro mito, una historia para asustar en la oscuridad? Las respuestas, como siempre, son escurridizas, enterradas bajo capas de secretismo y negación. Pero las pocas pistas que tenemos pintan un cuadro inquietante, una historia de ambición desmedida y sus consecuencias monstruosas. Para entender el experimento Abigail, debemos viajar al pasado. Nos encontramos en la década de 1940. La sombra de la Segunda Guerra Mundial aún se cierne sobre el mundo. En medio del caos, una carrera desesperada por el poder se estaba librando en secreto. Las superpotencias del mundo buscaban cualquier ventaja, cualquier arma, para obtener la supremacía. Fue en este clima de paranoia y progreso científico acelerado que nació el proyecto Abigail. Un grupo de científicos, sus nombres perdidos en la historia, se reunieron en un laboratorio secreto. Su misión, explorar los límites de la resistencia humana, crear al soldado perfecto, inmune al dolor, al miedo, a la fatiga. Los detalles exactos del proyecto permanecen envueltos en misterio. Los rumores hablan de experimentos con animales, de sueros experimentales, de manipulación genética rudimentaria. Pero en el corazón de este laberinto de especulación se encuentra Abigail, la figura central y trágica de esta historia. La identidad de Abigail sigue siendo un enigma. Algunos creen que era una huérfana, abandonada en un mundo desgarrado por la guerra. Otros susurran que era hija de uno de los científicos, ofrecida en nombre de la ciencia. Quienquiera que fuera, Abigail se convirtió en el sujeto de prueba del proyecto Abigail, un cordero llevado al matadero de la ambición científica. Los científicos, cegados por sus nobles intenciones, sometieron a la joven Abigail a un régimen de pruebas y experimentos cada vez más extremos. Le inyectaron cócteles de drogas experimentales, la expusieron a radiación, la sometieron a cirugías experimentales. Todo en nombre de la creación de un superhumano. Al principio, los resultados fueron prometedores. Abigail mostró una resistencia y capacidad de recuperación asombrosas. Parecía inmune al dolor, capaz de soportar condiciones que habrían matado a un adulto. Pero los científicos, en su arrogancia, no se dieron cuenta del precio que Abigail estaba pagando, de la oscuridad que se gestaba en su interior. El optimismo inicial del proyecto pronto se convirtió en horror. Abigail comenzó a mostrar cambios alarmantes. Su cuerpo se retorció, su piel se volvió pálida y quebradiza. Sus ojos, antes llenos de inocencia infantil, se volvieron salvajes, llenos de una furia fría e inhumana. La transformación no fue solo física. La mente de Abigail, su psique, se estaba fracturando. Su comportamiento se volvió errático, violento. Atacaba al personal, destrozaba el laboratorio con una fuerza sobrehumana. Los científicos, enfrentados a las consecuencias de su arrogancia, se dieron cuenta de que habían creado un monstruo. Los informes hablan de Abigail hablando en lenguas antiguas, susurrando de horrores cósmicos que ningún humano debería conocer. Se decía que ya no necesitaba comer ni dormir, que se alimentaba de una energía oscura e invisible. El monstruo que habían creado estaba más allá de su comprensión, más allá de su control. Sección 5. Pánico en el laboratorio. Consecuencias inimaginables. El pánico se apoderó del laboratorio. Los científicos, una vez orgullosos pioneros, se convirtieron en presas aterrorizadas en su propia creación. Intentaron contener a Abigail, utilizando todos los medios a su disposición. Sedantes, jaulas reforzadas, incluso armas experimentales.
Pero nada pudo detenerla. La historia se vuelve aún más confusa aquí. Los informes oficiales del proyecto se detienen abruptamente, reemplazados por rumores y especulaciones. Algunos dicen que Abigail escapó, desatando el caos en el mundo exterior antes de desaparecer sin dejar rastro. Otros susurran que fue capturada, encerrada en un lugar secreto, su existencia borrada de los registros oficiales. Lo que realmente sucedió dentro de esos muros sigue siendo un misterio. Pero una cosa es segura: el proyecto Abigail, un testimonio de la arrogancia humana y la búsqueda imprudente del poder, tuvo consecuencias terribles. Consecuencias que el mundo aún no ha terminado de pagar. Sección 6. El silencio del horror. ¿Qué pasó con Abigail? El silencio que rodea el destino final de Abigail es quizás el aspecto más inquietante de esta historia. ¿Murió en el laboratorio víctima de sus propias mutaciones? ¿O sigue viva, escondida en algún lugar, una prisionera de su propia existencia antinatural? Las teorías abundan. Algunos creen que Abigail fue sacrificada, su cuerpo destruido, para evitar que su existencia se hiciera pública. Otros postulan que fue trasladada a otro lugar, quizás otro laboratorio, donde los experimentos continuaron en secreto. Y luego están aquellos que susurran que Abigail no fue destruida, sino contenida, mantenida viva por razones desconocidas. La falta de respuestas solo alimenta la especulación, manteniendo viva la leyenda de Abigail. ¿Es posible que la criatura creada en ese laboratorio siga ahí fuera, un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida? ¿O es solo un producto de nuestra imaginación, una historia para asustarnos en la oscuridad? Sección 7. La verdad enterrada, conspiración y preguntas sin respuesta. La historia del experimento Abigail está llena de preguntas sin respuesta. ¿Quiénes fueron los científicos detrás del proyecto? ¿Cuáles fueron sus verdaderas motivaciones? ¿Y qué pasó realmente con Abigail? Es poco probable que alguna vez obtengamos respuestas definitivas. Los registros oficiales han desaparecido o han sido clasificados, ocultos a la vista del público. Los pocos testigos que pueden haber sobrevivido permanecen en silencio, obligados por juramentos de secreto o por el miedo a las repercusiones. La verdad, como suele suceder, parece estar enterrada bajo capas de secretismo y negación. Algunos creen que el gobierno está involucrado, encubriendo la existencia del proyecto Abigail para protegerse de un escándalo público. Otros van más allá, afirmando que el experimento nunca se detuvo, que continúa en secreto, en las sombras, utilizando sujetos de prueba involuntarios. Las teorías de la conspiración son fáciles de descartar, pero la falta de transparencia es inquietante. ¿Qué están ocultando realmente? ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar para mantener la verdad oculta? El silencio solo alimenta la sospecha, creando un terreno fértil para la especulación y el miedo. Sección 8. En las fauces del misterio. Una invitación a la reflexión. El experimento Abigail nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre los límites de la ciencia y la naturaleza de la humanidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por el conocimiento? La historia de Abigail es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento debe ir acompañada de ética y compasión. Nuestra capacidad para manipular el mundo debe ir acompañada de responsabilidad. La verdad sobre el experimento Abigail puede seguir siendo esquiva, pero la historia sirve como una advertencia para no repetir los errores del pasado. La historia de Abigail es un misterio sin resolver, una invitación a la reflexión. ¿Y tú qué piensas? ¿Es el experimento Abigail real o solo una leyenda urbana? Comparte tus pensamientos, tus miedos, tus teorías, porque en el oscuro corazón de este misterio, todos somos investigadores, buscando respuestas en las sombras.